la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo, a su verdadero hijo en la fe, Timoteo. Esta carta es importante y el contexto en el cual el texto que acabamos de leer se desarrolla es importante porque de alguna manera nosotros entendemos que esta carta está ayudando a Timoteo a que pueda dirigir una iglesia. Entonces, se vuelve algo importante de aplicar. Las verdades que encontramos dentro de esta carta son esenciales para la vida de una iglesia. Hemos venido hablando, de hecho, este tema que vamos a tratar ahora no es el tema central de las Escrituras. En efecto, el tema central de las Escrituras obviamente es Cristo salvando pecadores, el Evangelio de Cristo. Usted lee las Escrituras y usted encuentra en cada pasaje la mano del Señor ahí, la mano del Señor de alguna manera haciendo cosas increíbles en la vida de las personas, milagros quizás algunas veces, pero este tema obviamente no es un tema central, pero es un tema importante. Es un tema importante y usted me va a preguntar por qué es un tema importante, porque de alguna manera es un tema que es la antítesis del tema principal de las Escrituras, que es la salvación, que es la redención en Cristo Jesús. Es una antítesis, es una contraparte, y esto, amados hermanos, debería a nosotros de hacer algo en nuestro corazón y ser una advertencia para nuestra vida. Las Escrituras, como le digo, hay muchos pasajes que hablan acerca de este tema tan importante. Le estoy hablando acerca de la apostasía, le estoy hablando de este tema que muchas veces dejamos quizás a un lado, pero no podemos en este momento obviarlo, porque usted sabe, cuando predicamos de una manera expositiva tenemos que tomar los textos o tenemos que ir tomando cada texto. Entonces el Señor nos ha llevado acá y yo sé que en estos días, como en los días de Pablo, la apostasía, la gente que se iba de iglesia era real y sigue siendo real. Entonces, como cristianos, de alguna manera, nuestro corazón debe arder porque los hermanos no se vayan, debe arder porque los hermanos estén con nosotros. Y debemos nosotros, yo lo voy a mencionar, de hecho vamos a estudiar un poco acerca de qué es la apostasía, vamos a hacer un contraste entre los verdaderos maestros y los falsos maestros, pero vamos a hacer también un acercamiento a las características que tienen aquellos falsos maestros apóstatas. Y usted puede usted reflejar o puede de alguna manera contrastar si su vida está viviendo con respecto a los apóstatas o está viviendo con respecto a las verdades divinas del Señor. Ese es el llamado y ese es el texto, si usted lo mira un poco más de cerca. Entonces, ¿por qué es importante entonces aprender esto? Porque los falsos maestros son servidores del diablo y no de Dios, y estos pueden llevarnos a apartarnos de la fe, engañando todo aquello que va o engañando su vida y haciendo que usted pueda de alguna manera estar metido en una cosa que se llama apartarse de la fe, en algo que esté yendo en contra de la palabra del Señor, y eso es peligroso para su vida. Usted no puede comer, de verdad, usted no puede comer veneno porque esto no es para su vida. Usted debe alimentarse de alguna manera de buena comida. Tiene que tener una dieta balanceada, debemos tener una dieta balanceada porque es esencial. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo en este texto, de alguna manera, es que estas personas están desviándose y hace un contraste. Es por eso que el contexto generalmente es importante. Bueno, no generalmente, es importante obviamente para cada texto, porque si usted lee el capítulo 3 es una especie de características que los líderes buenos tenían o deberían de tener. Usted lee el capítulo 3 y usted mira que este texto está enfocado a los pastores, a los diáconos, y el pastor Carlos estuvo predicando y termina con un himno donde se exalta al Señor Jesús. En efecto, se exalta al Señor. Él dice, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles. El Evangelio está ahí. Entonces, el texto de los falsos maestros está dentro o está en medio de aquellos buenos maestros también. Y obviamente hay un contraste entre los que son buenos y los que son malos, pero hay un problema también. Hay un problema, vamos a ver cuál es el problema. Sin embargo, me gustaría mencionarle antes de poder entrar al texto en sí,
¿Cuáles son algunas características de los buenos líderes o de los buenos, de los hijos de Dios, o los que deberían tener los hijos de Dios? El apóstol Pablo hace una lista increíblemente grande y anuncia que los líderes deberían ser irreprensibles, y si los líderes deberían ser irreprensibles, entonces la congregación debería ser irreprensible. Entonces esta característica es esencial. De alguna manera esta característica en su vida es esencial, no solamente para los pastores, no solamente para los predicadores, sino también para su vida. No puede despegarse de eso. Eran maridos de una sola mujer, eran sobrios, eran prudentes, decorosos, hospitalarios, aptos para enseñar, no dados a la bebida, no eran pendencieros, sino que eran amables, no amaban el dinero o no aman el dinero. No voy a hablar en pasado porque eso aplica hoy. No aman el dinero, gobiernan bien su casa, y un montón de características esenciales para el líder. Pero para el líder, también para el diácono, el servidor, pero también para el diácono, también para la congregación. Entonces, si usted está llevando una vida siguiendo estas características, y quiero decirle, porque yo prediqué este texto al menos del 1 al 7, yo le decía que estas características descansan en Cristo Jesús. De verdad, usted quiere ver un líder perfecto, ve a Cristo. Ve a Cristo primero. Quiere ver un ejemplo perfecto de vida cristiana, muera como Cristo murió. Haga que su vida esté siempre enfocada en la palabra del Señor. Haga que su vida siempre esté contrastada con lo que el Señor dice en las Escrituras y cómo el Señor vivió cuando estuvo acá, y como el glorioso que es el Señor en este momento también. Estas características de los buenos líderes, de los que no han apostatado a la fe, de los que son cristianos, de los que creen que son cristianos, porque se van a dar cuenta más adelante cuál es el problema. Estas deben estar en sus vidas. Y no es por querer predicar lo que el hermano va a predicar el otro jueves, pero también en el capítulo 4, si usted puede ver, encontramos características también de los que están en la fe, de los que creen. El apóstol Pablo les dice en el versículo 4, que son los que creen y han conocido la verdad. En el versículo 3, los que creen y han conocido la verdad son nutridos con las palabras de la fe, son disciplinados en la piedad. Esto lo estoy extrayendo del texto en el versículo 4. Ponen la esperanza en el Dios vivo, son ejemplos de los creyentes. Mire, esto es hermoso: en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es decir, hablan buenas cosas, se comportan de buena manera, aman a lo sumo como Cristo amó a la iglesia. Tienen fe, están confiando y son puros en su manera de vivir en todo sentido. Implicaciones en todo sentido. Lo que usted mira, lo que usted desea en su corazón, debe ser algo puro. Entonces, usted se da cuenta, amado hermano, que este texto es un texto obviamente intencional que tenemos acá y no podemos obviarlo. Es por eso que si usted mira, cuando usted estudia un texto, debe estudiar algunas relaciones gramaticales, le llama el escritor, y usted mira la primera palabra que encontramos en el capítulo 4, dice pero. Hay un contraste, es una contraparte de lo que viene diciendo. Lo que viene diciendo es maestros buenos, líderes buenos, pero de alguna manera también hay líderes malos. Y hay personas que van a apartarse de la fe. Y le abro mi corazón, no quiero que usted sea quien se aparte de la fe. No quiero que usted de alguna manera algún día diga, hermano, yo me voy de la iglesia, y le diga yo, ¿por qué se va de la iglesia, hermano? Porque yo no creo en el Señor. Doloroso, hermano. Eso debería de ser algo doloroso para nosotros, los que creemos estar firmes, dice el apóstol Pablo. Y miren que no caigan, estén pendientes. Entonces, vea, lo primero que podemos ver acá es que la apostasía es anunciada por el Espíritu Santo. Y vea el versículo 1. El versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente. Y aquí, solo mire lo que está sucediendo acá, y quiero ubicarlo en lo que está pasando acá. El Espíritu Santo, inspirando las Escrituras, inspirando al apóstol Pablo, está diciendo que él dice, es decir, él manda a decir,
esta es una promesa, los falsos maestros, los apóstatas van a venir. Y esto, hermano, debería de darnos a nosotros cierta alerta. Amén. El Espíritu Santo conoce todos los tiempos, evidentemente es el Espíritu eterno, es un Espíritu eterno, entonces viene y nos da la advertencia porque estas cosas habían estado sucediendo. En Segunda de Crónicas nosotros vemos al rey Amasías, de alguna manera que trató de vivir su vida completa para el Señor, pero llegó un momento en que Amasías murió yendo tras los ídolos, que eran ídolos obviamente hechos con manos humanas. Entonces hay un problema. El Espíritu Santo, que conoce los tiempos, es el Espíritu Santo, quería advertir a la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, pero quiere también advertir a esta iglesia. Ha venido advirtiendo a todas las iglesias que la apostasía es algo real, que de verdad, y es bien sutil, amados hermanos, es algo sutil, porque no vemos realmente qué pueda estar sucediendo. Vamos a ir entrando al texto, pero no vemos lo que pueda estar sucediendo. Es una confirmación de igual manera cuando Pablo escribe, pero el Espíritu dice, es una confirmación también que este es el Espíritu de verdad y debemos escucharlo. Usted quiere escuchar algo bueno, entonces lea las Escrituras. Dice por ahí un predicador, léalas en voz alta. Obviamente es el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas y debemos poner atención. Debemos, amados hermanos, entender que este es un llamado serio. La verdad que sobresale en este versículo es que tenemos que prestar la atención necesaria a la palabra de Dios, o sea, a las Escrituras. Debemos entender que es esencial que estemos prestos a la voz del Señor. Y la voz del Señor no solamente, no es una voz audible al momento, no se nos da a nosotros escuchar al Señor de esa manera, sino se nos da ir a las Escrituras y poder leer y poder estar un buen tiempo ahí. Entonces el apóstol Pablo dice, el Espíritu dice claramente, no hay nada de secreto, la palabra claramente no tiene más que ser exegetada, es claro, el Espíritu está hablando, dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y yo creo que usted de alguna manera quiere saber a qué se refiere los últimos tiempos. Los últimos tiempos, vamos a referirnos a aquel tiempo donde vino el Señor Jesucristo, desde su primer venida hasta que venga por segunda vez. Entonces eso abarca el tiempo en el que estamos viviendo en ese momento, eso abarca este tiempo. Entonces eso debería, una vez más, alertar a nuestros corazones. Y la alerta que debe traer a sus corazones es: ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es la vida que estamos llevando? Hermano, ¿pide perdón usted por sus pecados todos los días en su vida? ¿Pide perdón usted al hermano que ha dañado? O si usted no ha dañado a nadie, pero siente que pasa algo, ¿usted hace eso? ¿Hace eso, hermano? Porque de verdad es complicado cuando nosotros obviamos estas verdades. Es complicado cuando nosotros no entendemos realmente que esto es algo serio. No, ya una vez más, no es el tema central, pero es algo serio, la apostasía. Y vea, para no tenerlo tanto en qué es la apostasía, obviamente vamos a ver realmente que la apostasía es real en nuestros tiempos. Ahora, vamos a ver qué es la apostasía. La apostasía, la palabra apostasía, podemos nosotros, o se puede traducir de alguna manera desde el original en quitar, ya sea espacialmente o dentro de una relación. Es decir, la idea principal de esta palabra era decir, bueno, yo me voy a apartar de ustedes y me voy a ir físicamente hacia Santa Ana. Yo no puedo estar nada más con ustedes. Esa era la idea real al principio, o es una de las ideas que puede tener. También es ganarse, seducir, quitarse, renunciar, desistir y apartarse. Pero la verdad principal ante la palabra apostasía, apartarse, es que usted se aparta del lugar que una vez ocupó. Es decir, usted ocupó un lugar como cristiano y se apartó y se fue. Eso quiere decir apostasía, es decir, apartarse de donde usted fue llamado el varón de Dios.
de donde usted fue llamado el hermano, de donde usted fue llamado, ha sido llamado o está siendo llamado el hermano que es miembro de la iglesia. A eso es lo que la palabra se está refiriendo. El sentido espiritual se refiere a quienes llegan muy cerca de la verdad que salva solo para irse. Y eso debería una vez más preocuparnos más, porque usted puede estar en este lugar este día y yo puedo estar aquí predicando este día, pero ¿quién le asegura, amado hermano, que usted está verdaderamente en el Señor? ¿Qué le asegura, amado hermano, que usted verdaderamente es parte de la familia del Señor? ¿Qué le asegura? Si nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 7, en la condenación de los falsos profetas, es una característica que no vamos a tocar, no alcanza el tiempo, les dice: apartaos de mí, yo nunca os conocí. Apártense, porque ustedes pensaron que estaban viviendo tan cerca de la verdad, pero verdaderamente no estaban en la verdad. Entonces, ¿cómo evalúa usted su vida a la luz de esta verdad, amado hermano? ¿Cómo evalúa usted su vida a la luz de la verdad que usted puede perderse en algún momento? ¿O cómo evalúa usted a la luz de esta verdad, a la luz de las Escrituras, que usted verdaderamente es un hijo de Dios, pero que la apostasía es real en nuestros tiempos, como fue real en los tiempos del apóstol Pablo y en los tiempos de Éfeso? Es necesario tener atención. Apostasar la fe entonces es apartarse de la posición que ya había estado, es decir, literalmente aquellas personas que se llamaban cristianos se apartan y van caminando ahora a favor de enseñanzas mundanales regidas por Satanás. Y usted va a darse cuenta, amado hermano, el apóstol Juan en su primera carta, usted conoce este texto obviamente, dice: Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que todos no son de nosotros. Estaba esta carta, primera carta de Juan, yo sé que los hermanos la predicaron, es una carta general a las iglesias. Amén. No es una carta que tiene un destinatario, es una carta general a las iglesias. Y el apóstol Juan está diciendo: tengan cuidado, ustedes pueden apartarse, pueden salir, pueden pecar, pueden apostatarse, pueden apartar. Y un día vamos a decir: era el hermano, pero se fue. Hermanos, eso debería hacer algo en nuestro corazón. Debería hacer algo en nuestro corazón. Es un ardor, obviamente, porque no se vayan de verdad, por no irnos en serio. Nuestros corazones, obviamente, quieren que ustedes todos los días pidan perdón al Señor. Y mire, el problema es este. Cuando usted sigue leyendo el capítulo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los tiempos desde que Jesús vino hasta ahorita y que Jesús venga, algunos, en la palabra algunos no tiene específicamente a quién se refiere. Algunos puede estar usted y puedo estar yo. Segundo, algunos pueden ser no solamente personas, y ve acá, esto es lo importante, no solamente personas que se van de la iglesia, amén, porque conocemos apóstatas que dicen: ok, me voy de la iglesia, y usted conoce muchas iglesias apóstatas, no tengo que yo repetirle nada. Amén. Pero el problema es que esos algunos con mayor frecuencia están dentro de la iglesia, están sentados a la par suya, están ahí, y esto es preocupante. ¿Sabe por qué es preocupante? Porque el mayor problema, amado hermano, es que estos que están dentro de la iglesia están influenciados, el apóstol Pablo lo dice, por demonios y por espíritus engañadores. Traté de encontrar de verdad algún otro significado que espíritus engañadores y que demonios tuviera para no ser tan fuerte, pero no se encuentra. Ese es el significado. Entonces, si usted está llevando a los hermanos, si usted está encargándose de llevar a los hermanos fuera de la iglesia por las enseñanzas que usted está haciendo, usted está influenciado por demonios. Amén. Usted me va a decir: entonces, ¿cómo puedo ser cristiano y demonio a la vez? Es que no es cristiano, usted está cerca de la verdad, pero nunca, jamás ha conocido al Señor. Usted puede vivir como tal, pero nunca lo ha hecho. Entonces,
vemos acá y nos preguntamos, ¿cómo estas personas que van a apostatar de la fe, surge esta pregunta, cómo estas personas que van a apostatar de la fe, entonces van a ir o van a hacerlo, o de qué manera van a hacerlo? Y vea el texto nos dice, prestando atención a espíritus engañadores. Lo primero que van a hacer, y aquí encontramos la primera característica de los falsos líderes, de los falsos o de los que apostatan la fe, es que van tras las enseñanzas de maestros que han abandonado las escrituras. Porque el texto nos dice, algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores. Es decir, dejando de prestar atención a las escrituras y ahora prestando atención a espíritus engañadores. Prestando atención, la palabra prestando, amado hermano, ¿sabe qué tiene que ver? Es poner mi mente y ocuparme de algunas cosas. Eso quiere decir. Poner mi mente, yo sé que usted alguna vez ha puesto su mente no en el Señor y en otras cosas, y le ha ido muy mal. Hemos puesto nuestra mente en algunas cosas que no es el Señor, y la ilustración acá es cuando usted pone su mente y fija su mente en algo, de verdad, es cuestión de días quizás si usted se aparta. Amén. Entonces, estos abandonan la fe. No hay mayor problema que alguien abandone su estudio formal de las escrituras, o no hay mayor problema que alguien abandone la palabra del Señor. Abandonar la palabra del Señor es entonces como usted decir, yo no quiero comer más y no voy a comer más y no me voy a nutrir más. Ese es un problema, es un gran problema. Pero los que apostatan la fe generalmente son aquellos que sus síntomas son, no quiero más escrituras, estoy abandonando las escrituras, no quiero más. No quiero más. El salmista en el Salmo 119, 9 al 11 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces estos falsos maestros simplemente, y ahora, para que no se me confunda, quiero hacer la aclaración. Van a haber muchos hermanos que van a abandonar la fe a través de falsos maestros que ya abandonaron la fe. Amén. Eso es lo que sucede acá. El texto eso nos dice. Usted lo ve más detallado. Dice, ok, algunos se van a apartar. Ok, algunos siguen siendo posiblemente cristianos que están en la cuerda floja, por decirlo de esa manera, o cristianos, no puedo decir que son a ciencia cierta cristianos, pero van a apartarse de unos que ya están apartados y que están ahí sentados en las filas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo. Ahí están sentados. Y ya el apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 1. Si usted ha leído la carta completa, en el capítulo 1, ya el apóstol Pablo señaló a estos que están enseñando de manera incorrecta. Decía a los judíos que están enseñando cosas erradas y que creen que la salvación es el Señor más lo que yo pueda hacer. Entonces, estos ya están apartados. Vea, abandonar las escrituras entonces es el primer paso para darle rienda suelta a su pecado y actuar totalmente en contra de las cosas del Señor. Y esa es una realidad. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué texto le conduce todos los días a usted en su vida? Debería ser todas las escrituras definitivamente, pero ¿qué texto lo lleva a usted de alguna manera a reflexionar quizás constantemente? ¿O qué cosas de verdad, qué hay en las escrituras, qué verdades escriturales usted está meditando todos los días? ¿No hay nada en su mente ni en su corazón? Esto es peligroso, porque los falsos maestros abandonaron las escrituras. Abandonar las escrituras es alejarse de Dios mismo, de la fuente y sustento para nuestras vidas. Abandonar las escrituras es andar sin dirección, sin guía y perdidos literalmente. Amén. No puede haber un cristiano, verdaderamente cristiano, que no esté creciendo. Y écheselo en la bolsa. No hay un cristiano que verdaderamente es cristiano, que esté estudiando las escrituras y que no esté creciendo. Todos deberían estar creciendo de una manera exponencial, algunos, otros más lentos.
pero debería estar creciendo. Entonces, acá, esta característica del falso maestro apóstata por excelente es que ha abandonado las escrituras, sosteniendo en su mente la atención a espíritus que los hacen errar. Si usted ve el interlineal de este texto, dice de que estas personas están yendo a favor de espíritus engañadores, poniendo atención a los espíritus engañadores que los van a hacer errar. ¿Y de qué los van a hacer errar? Si viene hablando de la salvación como tal, o viene hablando de la vida en Cristo como tal. Entonces los van a hacer errar y los van a hacer caer. No estoy hablando acerca de la perseverancia de los santos, ni de la preservación de los santos, ¿verdad? Porque yo creo que el Señor preserva a los que va a preservar, definitivamente lo hace, pero este es un llamado a escudriñar nuestros corazones. Este es un llamado a amar las Escrituras, a no abandonar las Escrituras, a no comportarnos como apóstatas. ¿Cuánto tiempo dejamos de leer las Escrituras? ¿Cuánto tiempo abandona su Biblia? Usted ahí. Hermano, la lectura seria de las Escrituras es esencial para nuestras vidas. Es esencial la lectura seria. Usted se sienta a leer lo que el Señor está diciendo. Mire, dimensione, está leyendo lo que Dios está diciendo. Eso es increíble. Eso es hermoso, hermanos. Eso debería de llenar nuestro corazón. El salmista lo sabía. Entonces, ¿cómo podemos ver? Los cristianos que han nacido de nuevo aman las Escrituras y nunca las abandonan. Defienden las Escrituras con sus vidas adecuadas a las Escrituras. Amén. Es decir, una cosa es defender, una cosa es que yo me pare y argumente contra una persona con respecto a las Escrituras, que yo no creo que sea lo mejor, ¿verdad? Si no va a haber una edificación, ¿verdad? Pero otra cosa es que defendamos las Escrituras porque estamos viviendo conforme a ellas. Y miren, es difícil, definitivamente, pero que sea difícil no quiere decir que no sea la regla. Amén. Que algo sea difícil no quiere decir que el Señor nos diga, no, ¿te parece difícil perdonar? No perdones, no te preocupes, no pasa nada. Yo soy tan santo y te puedo dejar así en pecado como vos querés andar. No se trata de eso, se trata de crecer. Defiendan las Escrituras con vías adecuadas. Los que creen en el Señor, una vez más, estudian formalmente las Escrituras. Y aquí voy a entrar a algo bien práctico y voy a decir, hermano, gran cambio. Tienen planes de lectura formales, sus metas están rondando alrededor de dar la gloria al Señor. Filtran todas sus decisiones, vidas, lo que sea en la palabra inspirada de Dios. Es el libro del pueblo. Es el libro que el Señor ha dejado para que el pueblo pueda dirigirse. Lo contrario a esto es abandonarlo. Lo contrario a estar cerca entonces es abandonarlo. Y lo que estamos haciendo entonces al abandonar las Escrituras es que estamos siendo como aquellos que están yendo a favor de los espíritus engañadores. Y no se crea tan fuerte, hermano. Usted no es fuerte. No se crea tan fuerte. No crea, yo pues como yo soy cristiano, yo voy a irme a meter a unos lugares. Yo no digo que no tenga que hacerlo, definitivamente tiene que predicar el mensaje del Evangelio, pero ni siquiera lee las Escrituras y me dice que presa tan fácil. ¿Me entiende? Por eso el llamado a salvación es un llamado serio, y los apóstatas entonces están abandonando generalmente las Escrituras. No camine como un apóstata. 2, o B, su doctrina proviene de demonios. El apóstol Pablo dice en el mismo versículo, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Están literalmente influenciados por fuerzas demoníacas. Eso es lo serio acá. Están influenciados. Las dos palabras, aquí aparecen dos palabras acá, espíritu en minúscula y aparece espíritu en mayúscula. Ambas significan neuma, porque el neuma de alguna manera es como
como llenar, es como, de ahí proviene la palabra neumático, ¿verdad? Se llena de aire y el aire es quien controla la llanta, que si usted no le pone aire a la llanta, no puede caminar con el ring, no hay control. Entonces, usted se da cuenta que estas dos palabras acá están hablando de que primero el espíritu con E mayúscula obviamente es el espíritu de Dios, pero el espíritu con E minúscula entonces es el espíritu de Satanás, de los demonios. Amén. ¿Ve lo serio de esta situación? ¿Ve lo serio de estar firmes? Y de verdad, yo no le estoy diciendo que usted es un demonio, no sé. Yo creo que es hijo de Dios definitivamente. Yo creo que el Señor está haciendo la obra en su vida. Yo creo que está arrepintiéndose de sus pecados y queremos creer que eso sucede. Pero si no, la siguiente característica es entonces la doctrina proviene directamente de los demonios. Son enseñanzas creadas por estos seres malignos que deben irse, que desean irse a la condenación eterna con más adeptos. La única razón por la que estos espíritus engañadores están queriendo influenciar a las personas, a los cristianos de alguna manera, es porque ellos saben que hay una condenación eterna y ellos no quieren irse solos. Amén. Obviamente no podemos meterles que ellos tienen un sentido o algo por el estilo, pero obviamente esa ha sido, hermanos, la lucha desde el Edén. La lucha desde el Edén es una lucha espiritual. Es una lucha donde de alguna manera se está librando una batalla espiritual entre el bien y el mal. Entonces no podemos dejar de lado esto. Ahora, el Salmo 106 nos dice, 106:37 dice, miren lo que los espíritus o los demonios hacen. Miren qué cosas tan horrendas hacen. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. La doctrina de demonios, entonces es algo, desde mencionar la palabra demonios es algo complicado. Y los falsos maestros, los apóstatas, los que están apostatando a la fe, están viviendo de esta manera. Una vez más, vemos allá afuera a muchos, porque ya se declararon, pero muchos dentro de las iglesias están ahí. Eso no quiere decir que no sean demonios como tal. Nuestro Señor, en Mateo 25:41, y vean por qué ellos quieren entonces, de alguna manera, que muchos de nosotros no vayamos a la salvación eterna. El Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Para ellos está preparado, para los demonios que están influenciando a los líderes falsos. Y una vez más, es una advertencia, hermanos, es una advertencia a que aprendamos acerca de la palabra de Dios, a que aprendamos. El cristiano maduro, amado hermano, solo enseña la palabra de Dios. Y es por eso que usted debe tener sus sentidos agudizados y no estar aprendiendo doctrinas de demonios. De verdad, yo no sé cómo se mira un demonio, son espíritus, no lo podemos ver, pero sabemos cómo actúan. Sabemos que están están apartados para condenación eterna. Sabemos que pedían a los padres, en Salmos leímos acá, que mataran a sus hijos y que trajeran a sus hijos. Sabemos que por lo menos en Éfeso lo que sucedía era que había una diosa Artemisa. Esta diosa era una diosa, la diosa de la sexualidad de alguna manera, tenía senos por doquier, ahí habían orgías. Esto era solamente controlado por los demonios, no era controlado por alguien que estaba vestido de saco y que no sé qué, no. Los demonios están usando a las personas para que muchos vayan a la condenación eterna. Y eso es lo que el texto está diciendo. Y eso es preocupante, una vez más. Entonces, la contraparte es, o lo que nosotros podemos ver, es que si usted es un cristiano maduro, entonces enseña solo lo que es la palabra de Dios. Amén. Yo sé que algunos han estudiado muchas cosas acá. Yo sé que tenemos estudios o algo por el estilo, pero si usted no filtra las cosas que está hablando acerca de la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor, perdóneme, hermano, pero usted te está pareciendo un demonio. Amén.
Si se le manda si usted está aconsejando a alguien que haga cosas mundanas para solventar su problema, usted no está verdaderamente alineado con lo que el Señor quiere alinear. Aunque lo diga en broma, de verdad, esto es serio. Son almas que están yendo al infierno. Es su alma que puede ir al infierno. Y yo sé que mire, para mí fue chocante porque es complicado, de verdad. Nos vemos y decimos, Señor, no queremos apartarnos, queremos estar ahí firmes, pero ¿qué estamos haciendo? Obviamente la salvación es permanente, definitivamente, creemos en eso, pero hasta que usted se muera, en serio, hasta que venga el Señor o hasta que el Señor nos lleve, hasta ahí nosotros podemos decir, este hermano corrió la carrera, peleó la batalla y sabíamos que murió confiando en el Señor. Pero mientras tanto, usted debe ocuparse de estas cosas. Entonces, el cristiano maduro o el cristiano que no es apóstata, obviamente, se esfuerza por entender cada versículo que lee, cosas prácticas. Amén. Cosas prácticas. Se esfuerza por leer las escrituras y orar antes de hacerlo y tener un tiempo devocional y disfrutar los medios de gracia que el Señor le proporciona, disfrutar los domingos, disfrutar los martes, disfrutar el tiempo que se le da. Ese tiempo el cristiano maduro trata de hacerlo, sino escuchar predicaciones, aprender acerca del Señor. Su vida debe rondar con respecto a eso, hermano. Su vida debe dar vueltas con respecto a la enseñanza bíblica y a la práctica de la enseñanza bíblica. Porque la doctrina de demonios proviene de los demonios. No es de los demonios, sino que ellos la están maquinando a cada rato. Y no tienen otro fin más que mandarlo al infierno también, como ellos quieren irse al infierno. Y eso, hermano, es complicado una vez más. Eso debe arder en su corazón cuando un hermano de verdad ande ahí como patojo. Veamos qué sucede, hermano. ¿Qué sucede? Confía en el Señor. Estás confiando, confía más. Confía más. El cristiano maduro no es apático a la doctrina. Sabe que el proceso de santificación es parte de su responsabilidad. Simplemente sigue y es usado por los demonios. Yo sé que es algo contrario, ¿verdad? Pero es como se mira. Ahora, los apóstatas también, de alguna manera, el apóstol Pablo nos sigue diciendo y dice, mediante la hipocresía, y a doctrina de dice en el versículo 2, en 1b, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y aquí encontramos una característica más. Mire lo que el texto está diciendo. Esto es lo que el texto está diciendo antes de poder entrar a la enseñanza que nos deja. Dice que en los últimos tiempos entonces algunos van a perderse de la fe, obviamente van a apartarse. Lo van a hacer porque algunos van a prestar atención a espíritus engañadores y demonios, pero también mediante, es decir, a través de aquellos que son hipócritas. Y esa es la siguiente característica. Los falsos maestros, los apóstatas, son hipócritas. Son hipócritas porque no viven lo que predican. No viven lo que predican. Entonces es una característica la cual aplica a nuestras vidas también. ¿Cuánta hipocresía hay en nuestras vidas? Que Dios nos perdone. ¿Cuánta hipocresía hay en nuestro amor? ¿Cuánta hipocresía hay en nuestro perdón? ¿Cuánta hipocresía hay en nuestra palabra que sale de nuestra boca? Es increíblemente la cantidad de hipocresía que hay ahí. Porque muchas veces, incluso, cuánta hipocresía hay a veces en nuestro arrepentimiento. Vamos al Señor y decimos, Señor, perdona mis pecados, quiero dejar este pecado. Pero a veces no lo queremos dejar, sabemos que no lo queremos dejar. Hay hipocresía. Y entonces, mire, esto es serio, de verdad. La hipocresía se define como actuar bajo una parte fingida, es decir, es un engaño definitivamente, es un engaño. Los falsos dentro de las iglesias tienen apariencia de piedad, pero por fuera promulgan y rechazan las verdades divinas. Es decir, ellos dicen, yo creo, pero mi actuar no cree verdaderamente.
Ellos dicen, yo creo, pero esto es difícil y creo que no debo seguirlo. Ellos dicen, yo creo que el Señor me manda a hacer esta cosa, pero la voy a dejar para mañana porque hoy tengo otras cosas de que ocuparme que son más terrenales que espirituales, pero como no me importa, simplemente yo digo que creo para que los hermanos en la iglesia estén a gusto. Complicado, ¿verdad? Complicado, ¿sí? Yo les decía, una vez fuimos a predicar con el hermano Jonathan a Sonsonate, creo yo, Sonsonate, no me equivoco, y les decía, hermanos, yo aquí lo veo bien cristiano, ¿verdad? En su casa, ¿qué es? ¿Qué es? Yo creo que a ustedes les he hecho esa pregunta también, ¿qué es? ¿Es un hipócrita? Cuidado, de verdad. Entonces, ahora, una forma de apostatar o de ser falso maestro, entonces recae en el hecho que nuestras vidas están alejados de lo que profesamos, que creemos del Señor. Mire usted, o usted quiere saber lo que una persona piensa del Señor, mire cómo actúa. Desde ahí. Usted quiere saber cuánta verdad bíblica tiene una persona en su vida y está aplicando, mire cómo actúa. ¿Verdad? Y yo sé que ustedes han hecho de alguna manera se han hecho esa pregunta alguna vez, o han visto eso en su corazón, como, ok, ¿cuánto conozco del Señor? Hermano, ¿cuánta teología y estas cuestiones y estas cosas? Pero a la hora de aplicar, a la hora de cambiar ese switch a la aplicación, no hombre, patinamos y decimos, no, pero es que la situación difícil, no hermano, no. Los falsos maestros dicen así. Los verdaderos cristianos se paran firmes. Si no, va camino usted a apostatar la fe. El verdadero maestro se para firme en el fruto del Espíritu Santo, cree que el Espíritu Santo ha traído ese fruto a su vida y tiene dominio propio, ama, tiene paciencia, es fiel, es bondadoso y todas esas cuestiones que Gálatas 5, 22 y 23 nos dicen. Pero se para firme, está firme. El hipócrita, ¿no? Hipócrita, ok, está bien. Y estos eran hipócritas mediante la hipocresía de mentirosos, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Nuestro Señor con dos ayes les dice a los judíos en Mateo 23, 25, 28 y 28, y esto también viene a nuestras vidas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el vaso exterior, el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. El siguiente versículo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Una vez más, hipocresía en nuestras vidas. Hermano, los falsos maestros son hipócritas. Estos falsos maestros están llevando a que algunos se pierdan. Y debe haber, de verdad, es un llamado de atención a su vida. No lleve a que el otro se pierda. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a comer y beber y todas esas cuestiones? Si esto es ocasión de que tu hermano vaya a tropezar, no lo hagas. Ama al hermano. Si el evangelio se trata de morir, ¿por qué no quiere morir? De verdad. Si el evangelio se trata de morir a nosotros todos los días, de morir a nosotros mismos, de que nos duela. ¿Por qué quiero un evangelio tan consolador si no está muriendo entonces como Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué no lo quiere así? Porque muchos somos hipócritas. Muchos. Y los falsos maestros, los falsos profetas, tienen esa característica bien marcada en sus vidas. Porque están influenciados por Satanás definitivamente. Porque escuchan a espíritus engañadores. La palabra doctrina es enseñanza. Y fíjese que la palabra doctrina es enseñanza cuando usted la busca y la estudia. Y esa enseñanza es una enseñanza formal, bien formal de verdad. Es algo penetrante, ¿verdad?
La doctrina de la salvación, usted ha escuchado la doctrina de la salvación y todas estas doctrinas son cosas bien fundamentales. Entonces, es lo que el apóstol Pablo, ustedes están están aprendiendo doctrinas de demonios. Ahora, ustedes son hipócritas si hacen estos. ¿Qué enseñanza entonces sacamos nosotros de esto para nuestras vidas? El siervo del Señor debería de vivir su vida alineado toda la vida al mandato bíblico. Amén. Sí, es doloroso, es doloroso perdonar, porque somos orgullosos, es doloroso hablar verdad porque tenemos muchas cosas en nuestro corazón muy malas. Pero usted debe hacer un esfuerzo por vivir todo lo que aprende del Señor. Usted debe hacer ese esfuerzo, amado hermano. Es una exhortación en amor. Usted debe ser intencional para crecer en madurez. Debe madurar. Debe ser disciplinado, atento a la voz de Dios para no ser un hipócrita. Las disciplinas espirituales, por eso se llaman disciplinas espirituales. Yo leí un libro acerca de la oración de Timothy Keller y decía, la oración es trabajosa, es un trabajo definitivamente. Es un trabajo. Amén. Pero como no sabemos, o sea, ni siquiera entendemos para qué oramos o por qué oramos, por eso no lo hacemos. Entonces, hermano, disciplínese, levántese todas las mañanas a orar, tenga un tiempo devocional apartado con el Señor. Dígale al Señor, yo quiero vivir una vida para tu gloria, quiero vivir como tú quieres que yo viva. Como lo dice en las Escrituras, me quiero parecer a tu Hijo. Quiero emular la vida de tu Hijo aquí en la tierra. Ese debería ser nuestro mayor anhelo como cristianos, no ser hipócritas. Ver la viga en nuestro ojo significa entonces, amado hermano, el cristiano entonces cuando ve la viga en su ojo significa pedir perdón por nuestros pecados. Es decir, el cristiano maduro está pidiendo perdón por sus pecados y se arrepiente de sus pecados de una manera correcta. Cambia el rumbo de las cosas. El hipócrita no. El hipócrita que está guiando al ciego o el hipócrita que está guiando a aquel a la condenación eterna no lo está haciendo. Y si no hay nada de esto en su vida, entonces está siendo un falso maestro. Perdóneme. Es lo que el Señor dice en su palabra. Así nos vemos. Así nos vemos. De verdad es esencial. Ahora, entramos y vamos a ir quizás que finalizando. Hay muchas características, pero no podemos cubrirlas todas, ¿verdad? En un sermón. Pero vemos, y dice el apóstol Pablo, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio mediante la hipocresía de mentirosos. Y la siguiente característica son pseudocristianos. Amén. Cuando usted va a ver la palabra mentiroso que usa Pablo, está formada por dos palabritas que son bien interesantes. La primera palabra es pseudes, que obviamente pseudo, pero pseudo significa falso, erróneo, engañoso, y lego que significa explicar. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo en mentiroso es que los mentirosos son aquellos que están explicando cosas falsas, es decir, que están mintiendo, pero el énfasis en este texto es estar mintiendo en cosas que tienen que ver relación a la vida cristiana. Y si usted mira más adelante, usted se va a dar cuenta que otra característica de los falsos maestros es que van en contra del diseño divino. Ir en contra del diseño divino, hermano, eso es aterrador. De verdad. Eso es feo. Amén. Entonces, cuando ambas palabras obviamente se unen, esto solo confirma que los apóstatas o falsos maestros son pseudo cristianos, es decir, cristianos falsos, una vez más hipócritas, una vez más mentirosos. Puede parecer una contradicción un cristiano falso, sin embargo, una vez más, se puede llegar tan cerca de la piedad, de la verdad del Señor que salva, pero nunca hubo un componente de salvación en su vida. Y cuando usted estudia la doctrina de la salvación por la gracia solamente, usted estudia de alguna manera
tres componentes de la salvación que yo se los voy a mencionar rápidamente, se los voy a explicar rápidamente, porque es lo que falta en la vida de estas personas, que es la notitia, la census y la fiducia. Nosotros entendemos cuando hablamos de notitia es que nos vino la noticia a nuestras vidas, asentimos que o recibimos esa noticia como verdad, pero nunca tuvimos la fe. Nunca nos apropiamos de la fe, porque es el Señor que no ha dado la fe a las personas. Entonces, los falsos maestros son pseudos cristianos de alguna manera, porque llegaron tan cerca, están tan cerca, pero realmente están tan lejos del Señor. Tenga cuidado en su vida. Mire su vida. Hermano, quiero cerrar con ciertas declaraciones, podríamos llamarlo así, o llamados de atención que John Owen, un puritano, hacía con respecto a la apostasía. Pero antes quisiera decirle que la apostasía, hermano, es algo serio en nuestros tiempos. Nuestras vidas deben estar en constante evaluación con respecto a la verdad divina que estamos viviendo. Debemos estar atentos, alerta, escudriñándonos constantemente, evaluando nuestros deseos, si estos son en favor de una vida en totalidad que glorifique a Dios o que de alguna manera glorifica al hombre. Todo esto nos ubica y nos centra en lo que verdaderamente importa, que es no apartarnos de la fe al final de nuestros días, estar cimentados en la vida que es Cristo. No crea que por usted escuchar palabra del Señor todos los días o algo por el estilo, usted no necesita el Evangelio, usted necesita el Evangelio. Usted necesita el Evangelio. Necesita entender que es pecador y que necesita a un Salvador. Necesita entender, amado hermano, que el sistema que tenía antes el pueblo judío, ese sistema ya no existe, porque Cristo, como dice Hebreo, vino a morir una vez y para siempre. Nuestras vidas, nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Ahí fueron clavados nuestros pecados. Tenga cuidado la vida que está viviendo. Tenga cuidado las amistades que está teniendo. Tenga cuidado con quién usted está comiendo, con quién está saliendo. La apostasía es sutil. Usted puede perderse de la noche a la mañana. No sabemos qué sucede. De verdad, las personas ni siquiera sabemos cómo comienza esto. Hay muchas características ahí. Muchas características. Timoteo dice que tienen mentes depravadas, siguen sus propios deseos, no tienen entendimiento, ya están condenados al fuego eterno, tienen su conciencia cauterizada, no reciben consejos, muchas cosas. No sea usted uno de esos. Y una vez más, hermano, cuide su corazón, cuide lo que el Señor ha entregado, esta salvación tan grande. No se descuide de su salvación, cuídela, como dice las Escrituras, con temblor y con temor, no porque la vaya a perder, porque es depositada en nosotros una salvación tan grande, pero es esencial que esté viendo su vida. De verdad, los demás sí importan, pero usted mírese primero. Los demás sí importan, pero mire usted cómo está, mire su condición. Y luego ayuda a los demás, pero no ayuda a los demás y luego vea su condición, porque eso es un error que lo pagamos muy caro. Termino con lo que John Owen escribe y dice: debemos preocuparnos en primer lugar por la gloria de Dios. Debemos orar continuamente reclamando las promesas de avivamiento en nuestras vidas. Debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a nosotros. Debemos vigilar cuidadosamente nuestros corazones. Debemos tener cuidado de no confiar en los privilegios externos de la iglesia, el mundo. Debemos tener cuidado de los pecados nacionales, es decir, como estos pecan, yo también peco. Debemos evitar aquellos pecados cometidos por los que profesan los creyentes, los cuales vuelven la mente de los hombres en contra del evangelio del Señor. Debemos. Y la exhortación es debemos. ¿Por qué?
¿Por qué debemos hacerlo? El apóstol Pablo, en este texto, los primeros 3 versículos, habla que la apostasía va a estar presente, que los apóstatas van a ir en contra de lo que el Señor dice, que van a permitir o no van a permitir el diseño divino del Señor. Pero el apóstol Pablo dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Solo aquellos que verdaderamente están en Cristo pueden recibir estas palabras. Nadie más. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia, lleno de compasión. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes, porque si nosotros vemos más acerca de estas características y vamos un poco más al fondo, Señor, muchas veces nos parecemos a estos maestros falsos que ya apostataron garrafalmente de la fe. Algunos, Señor, estamos en camino a eso. Ayúdanos, Señor. Oro, Señor, por la vida de mis hermanos. Te ruego, Señor, que en todo momento nuestra mirada esté en ti. Te ruego, Señor, que en todo momento nuestra oración esté presente, que la palabra tuya esté presente como bálsamo a nuestras vidas. Que esta noche, que esta enseñanza sea un llamado de atención a cada uno de nosotros, un llamado de atención fuerte a ver lo que verdaderamente estamos pasando, viviendo, a evaluarnos. Seamos líderes, seamos congregación, miembros, visitantes, como sea. Seamos incluso predicadores acá en estos púlpitos. Señor, la evaluación es necesaria, la evaluación es pertinente. Ayúdanos a no ser hipócritas. Ayúdanos a no vernos influenciados por esas doctrinas, por esos espíritus de demonios. Ayúdanos a no ir en contra del diseño divino que tú has establecido. Ayúdanos en todo momento, Señor, a poner nuestros ojos en ti. Cantemos, hermanos. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andará. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Señor, rogamos que nos ayudes a amarnos fijando nuestros ojos en ti, amándote y glorificándote, Señor, hasta el final de nuestras vidas. En Cristo Jesús te pedimos, Padre, amén y amén.